Cuando Bob Carson despertó, lo primero que vio fue la arena azul. Arena azul. Ninguno de los planetas conocidos tenía arena azul. Miró hacia arriba y vio una especie de cielo, que no era el cielo, sino era más una cúpula, como un tejado, también azul. Otra cosa era la alta temperatura. No recordaba temperaturas tan altas a menos que estuviera en Mercurio. Pero no estaba en Mercurio, no estaba ni siquiera cerca de Mercurio, al menos no antes de despertar. Porque antes de despertar se encontraba patrullando en el área cercana o aledaña a Plutón, a algunos cientos de miles de kilómetros de una de las bases terrestres. Carson era un piloto de nave espacial y se encontraba patrullando porque pertenecía a las Fuerzas Armadas Terrestres, que se dedicaban a la protección de las bases del planeta Tierra y del planeta Tierra en sí mismo. Cuando Carson estaba en su nave, antes de despertar en la arena azul, sonó una alarma. Y esa alarma lo que le indicó fue la presencia de una nave espacial enemiga. Una nave pilotada por alguno o algunos de los intrusos. Los intrusos habían aparecido de repente. En realidad nadie había visto nunca uno. Lo único que habían visto eran sus naves de combate, que básicamente eran más pequeñas y menos poderosas que las terrestres, pero también por eso mismo eran más rápidas y más maniobrables. Para poder darle caza a una nave de un intruso, tenían que haber varias naves terrestres y rodearlo, básicamente, para dejarla sin escapatoria. Habían empezado a aparecer y habían empezado a atacar algunas de las bases terrícolas, pero nunca supusieron una amenaza real, básicamente porque se limitaban a pequeñas escaramuzas en las cuales llegaban, atacaban una base, la Tierra respondía, y esas escaramuzas, algunas se ganaban u otras se perdían. Lo interesante era que nunca habían podido capturar una nave de los intrusos, o en las escaramuzas perdidas no había habido ningún sobreviviente que pudiera contar cómo eran los intrusos, o si alguna vez estos intrusos habían dejado su nave espacial para mirarlos. Es decir, que los humanos no sabían nada de los intrusos, más allá de lo que podían percibir por sus naves, y más allá de que eran mucho más maniobrables que las humanas. Sin embargo, los habitantes del planeta Tierra se habían preparado para lo peor, y habían estado esperando el día en el que los intrusos decidieran atacar en masa, y habían estado acumulando recursos, construyendo naves, entrenando y estableciendo patrullas en los límites de las bases terrestres. Básicamente porque los intrusos siempre atacaban desde la misma dirección. Venían un poco más allá de las Pléyades, de estas galaxias conocidas por el hombre. Entonces, cuando Bob Carson estaba patrullando en su nave, sonó una pequeña alarma y a lo lejos divisó lo que era una nave enemiga, la nave de un intruso. Y esto era importante porque algo de tiempo antes habían recibido una comunicación de naves exploradoras terrestres que habían dicho que venía una gran armada de intrusos, una gran tropa de miles y miles y miles de naves intrusas que podían poner en jaque al planeta Tierra. Entonces el planeta Tierra también respondió y lanzó toda su flota de naves lista para atacar. Pero los primeros en la línea eran las naves de patrulla, que eran las que iban como a iniciar el combate. Carson era una de estas naves de patrulla. Y al ver esa primera nave intrusa, ese pequeño punto, supo que había llegado el momento de iniciar la batalla. Y que esa batalla probablemente no iba a durar más de 3 segundos, porque eso era lo que duraban las batallas en el espacio. El tiempo suficiente para disparar y saber si dabas en el blanco o si tu enemigo te disparaba y daba en ti y se acabó. Así que Carson empezó a contar mentalmente, contó uno, puso los controles de la mira en ese punto lejano, que sabía que era una nave, pero que aún estaba muy lejos. Contó dos y aceleró un poco, preparó las armas y dejó que la nave se acercara un poco más. Contó tres y activó el gatillo. En ese momento el proyectil salió disparado
en rumbo hacia la nave del intruso. Pero justo cuando lo iba a tocar, la nave del intruso dio un giro. Y en ese momento, Bob Carson, siguiendo esa nave, también giró muy rápido. Y cuando giró su nave, vio debajo de él el suelo. El suelo, en mitad del espacio el suelo. Sus sensores no le indicaban que hubiera un planeta, sus sensores no le indicaban que hubiera un asteroide. Era algo demasiado gigantesco para poderlo pasar desapercibido y sin embargo estaba viendo el suelo. E iba derecho hacia el suelo. Así que Carson, en un acto reflejo, simplemente activó los cohetes de freno a su máxima potencia para tratar de amortiguar ese golpe que iba a tener. Y se dio cuenta que tenía que hacer un giro muy brusco. Y que ese giro muy brusco que iba a hacer lo iba a dejar inconsciente por unos segundos. Pero cuando recuperara la conciencia, probablemente iba a estar en otro rumbo, lejos de esa masa contra la cual se iba a estrellar en un principio. Así que hizo eso. Frenó, puso los frenos a máxima potencia, dio un giro súper brusco y efectivamente quedó inconsciente. Y cuando volvió a ganar la conciencia, estaba rodeado de arena azul, desnudo, debajo de una especie de techo azul, con nada conocido a la vista y con un calor infernal. Mientras Carson se encontraba en este nuevo ambiente, mirando a su alrededor y haciéndose muchas preguntas, oyó la voz. No lo oyó con sus oídos, lo oyó dentro de su cabeza. Y la voz decía algo como: mientras iba vagando por el espacio, me encontré a dos razas a punto de iniciar una batalla. Una batalla que iba a terminar en la destrucción completa de una de las razas, y la otra iba a quedar tan malherida que iba a acabar por extinguirse. Decidí que no quería permitirlo. Entonces, a pesar de que tengo la capacidad de finalizar esta batalla en un momento y obligar a los intrusos a volver a su galaxia, no lo voy a hacer. Porque está en su naturaleza querer regresar. Y está en la naturaleza humana querer defenderse. Así que el resultado volvería a ser el mismo. Así que decidí que voy a destruir a una de las razas y a permitir que la otra viva. ¿Quién eres?, preguntó Carson. Para ponerlo en palabras simples, soy una existencia tan vieja que tu concepto de tiempo no podría entenderlo. No podría ni siquiera describirlo. Básicamente, soy una raza tan evolucionada que ya soy una sola entidad. Y me muevo en un espacio temporal que está muy lejos de tu imaginación. A este punto de evolución, que se alcanza tras millones y millones y millones de años, pueden llegar ambas razas, tanto los intrusos como los humanos. Y por eso me parece un desperdicio que se destruyan mutuamente. Y por eso prefiero destruir solo a una y permitirle a la otra llegar hasta este punto. ¿Y dónde estamos?, preguntó Carson. Eso realmente no importa. Estás en otro plano temporal. Afuera de este plano, las dos flotas de naves están detenidas. El tiempo como lo conoces está detenido mientras espera el resultado de esta pelea. Porque vi en tu mente que en tu raza tenían la costumbre de decidir muchas cosas enfrentando a dos campeones. Así que me pareció interesante. En lugar de dejarlos destruirse mutuamente, escogí solo a dos campeones, uno por cada raza, un humano y un intruso, para que se enfrenten en una batalla muy igualada, desnudos, sin armas y en condiciones igualmente incómodas para ambos. Carson seguía mirando alrededor y se dio cuenta que todo, absolutamente todo, era azul. Y lo único que era distinto era una esfera roja que estaba en un extremo, al otro lado de ese sitio en el que estaba, una especie de cúpula que lo rodeaba. La voz le dijo: en esta pelea, la fuerza física no va a ser decisiva. Lo más decisivo va a ser la inteligencia y el valor, porque el valor es la voluntad de sobrevivir.
voz deja de hablar, Carson ve que la esfera roja empieza a rodar a una gran velocidad hacia él. Así que él empieza a pensar que ese es el intruso, la otra criatura que se encuentra dentro de esa cúpula, y empieza a buscar con qué defenderse. Así que empieza a mirar, encuentra una piedra, más o menos afilada, más o menos larga, y la agarra. Y trata de agazaparse para esperar el golpe que viene desde esa esfera. No sabe cómo va a ser, no sabe qué tanto resiste, no sabe cómo es su piel, pero se agazapa y trata de tomar la mejor posición que se le ocurre para defenderse. Cuando está allí, la esfera que viene corriendo hacia él se detiene en seco. Pero en realidad no se detiene, en realidad algo la detiene. Y Carson ve cómo la esfera rebota de vuelta. Y se da cuenta que hay una especie de barrera invisible, tal vez un campo de fuerza, que no permitió que la esfera pasara. Así que lo primero que hace es acercarse a esa barrera, tocar y darse cuenta que efectivamente está ahí. Un tacto más o menos elástico, pero como con una plancha de acero por debajo. Y se da cuenta que esa barrera los separa del todo, que no hay forma en la que pueda pasar al otro lado. Pero si no va a pasar al otro lado, si no pueden pasar al otro lado, ¿cómo entonces van a poder de alguna manera definir esa lucha? Carson decide que lo que debe hacer es encontrar una forma de pasar al otro lado y tratar de atacar. Así que se le ocurre que tal vez por debajo podría hacerlo. Y empieza a cavar un hoyo en la arena. Cava unos 30 o 40 centímetros, pero se da cuenta que todavía la barrera continúa. Así que tal vez no es por ahí. Desde ese lado siente una oleada de odio de parte de la esfera. No es un pensamiento, son emociones. Emociones en su máximo esplendor. Y lo único que siente es un odio feroz. Y lo recibe y casi el golpe lo patea. Así que empieza a pensar que tal vez esto no es una batalla física. Tal vez sea una batalla mental. Él no tiene habilidades telepáticas, es un humano. Pero tal vez la esfera sí, así que tal vez pueda leer sus pensamientos. Y decide tomar una aproximación, digamos, diferente. Así que se para frente a la barrera lo más cerca que puede y dice: intruso, esta es una batalla a muerte. Podríamos hacer que no muera nadie. Tal vez podríamos firmar un tratado de paz y simplemente seguimos con nuestra existencia, cada civilización por su lado. Y deja su mente en blanco. Y en el momento en que deja su mente en blanco recibe una oleada de odio tan fuerte a nivel mental que lo patea y lo hace tambalear y lo hace retroceder varios pasos. Y se da cuenta que el intruso no quiere paz, quiere guerra. Así que su primer plan fracasa y se da cuenta que tiene que seguir adelante con el primer plan, que es ver cómo acaba con su enemigo. Carson no sabe absolutamente nada del intruso y no puede planear absolutamente nada, no tiene ningún plan que seguir, porque no puedes planear si no conoces a tu enemigo. Aparentemente no tiene sentidos, pero en uno de los ires y venires de la esfera al lado de la barrera, Carson se da cuenta de que tiene unas especies de ranuras en la piel. Y en un momento la esfera se detiene y de las ranuras salen un par de tentáculos pequeñitos, muy delgados, pero más bien largos. Y con ellos empieza a examinar la arena. Esos tentáculos no tienen nada que ver con el cómo se mueve. Para moverse rueda, pero sí los utiliza para examinar cosas. La esfera llega hasta un arbusto que se encuentra allí, en ese paraje desértico azul, y Carson se da cuenta que empieza a tratar de romper las ramitas del árbol. Pero le cuesta mucho romper las ramitas. Y Carson piensa, bueno, puede ser que las ramitas sean muy fuertes, que sean un material muy duro. Y empieza a buscar en su propio lado de la cúpula en la que se encuentran y ve un arbusto muy parecido,
Así que se acerca al arbusto, toma una ramita y se parte muy fácil. Así que Carson ya empieza a saber que físicamente es más fuerte que el intruso. Quedan muchos otros aspectos que conocer, pero al menos físicamente es más fuerte. El intruso sigue examinando su parte de la arena, sigue examinando los arbustos, sigue examinando las piedritas, ese tipo de cosas. Y Carson recuerda la piedra que había tomado en un primer instante y decide que va a hacer un cuchillo con ella. Así que la toma otra y empieza a tallar, como hacían los humanos primitivos para construir sus primeras herramientas. Se da cuenta que hay unas especies de lagartos pequeños, azules, que se mueven y revolotean por ese paraje desértico. Y el intruso también se da cuenta. Así que toma uno, lo agarra. Y de alguna forma empieza con sus tentáculos a arrancarle patas. Le arranca una pata. Y el lagarto empieza a retorcerse. Al intruso parece no importarle. Así que Carson asume que es muy cruel, que la crueldad es algo inherente a los intrusos. El lagarto chilla y se retuerce, y sin embargo, la esfera roja sigue arrancándole patas. 2, 3 patas. Le arranca todas las patas de un lado. Y en ese momento, el lagarto deja de moverse. Y en el momento en el que deja de moverse, la esfera pierde total interés en él. Y simplemente lo tira. Y cae al lado de los pies de Carson. En ese momento Carson dice, atravesó la barrera. La barrera ya no existe. Y se lanza con todas sus fuerzas, con toda la velocidad que tiene para atravesar la barrera y llegar hasta la esfera y entrar en una batalla franca. Y cuando va corriendo, se golpea contra la barrera y rebota hacia atrás y queda inconsciente. Inconsciente por un momento. Pero justo cuando está recuperando la conciencia de ese golpe que se dio, siente un dolor agudo en una de sus piernas y se da cuenta que la esfera roja con sus tentáculos le tiró una piedra y le pegó en una de sus piernas y le realizó un corte. Carson se levanta de un salto, aún con la pierna herida, y empieza a esquivar las siguientes piedras que la esfera empieza a tirarle. Y se da cuenta que la esfera en realidad no tiene mucha fuerza. No es tan fuerte como para lanzar las piedras muy lejos o muy fuerte. La primera piedra le dio porque estaba distraído, estaba todavía, digamos que casi inconsciente del golpe que se dio contra la barrera, pero las demás no le pegan. Así que decide responder. Ve que en el piso hay más piedras, toma unas cuantas y las tira. Y una de esas piedras, con la fuerza de un brazo humano, golpea a la esfera. La esfera siente el dolor y se repliega, se hace lejos, muy lejos del alcance de Carson para que no pueda seguirlo golpeando. Y Carson se da cuenta de otra cosa. La piel de la esfera no es tan dura. El golpe de una piedra le causó mucho dolor. Así que ahí tiene un arma. Pero entonces, las piedras atraviesan la barrera. El lagarto muerto atravesó la barrera. Es decir, que no es una barrera de materia orgánica. Es una barrera de materia inerte, tal vez. Se acerca a la barrera y lanza un puñado de arena. Y la arena la atraviesa. Se acerca y atraviesa unas ramitas. Y las ramitas también atraviesan. Así que, sí, se da cuenta de que en realidad lo que atraviesa la barrera es la materia inerte. Con eso en mente, empieza a pensar que lo que debe hacer es, pues, reunir armas y tratar de acabar con esa batalla a distancia. Sin embargo, la esfera está muy lejos de su alcance. Pero no importa. Reúne montones de piedras y los pone a todo lo largo de la barrera. Después de haber reunido las piedras, Carson se da cuenta que tiene que encontrar alguna forma de taparse la herida que tiene en la pierna para evitar una infección. Pero no tiene nada a mano. No tiene antibióticos, no tiene medicina, no tiene agua ni siquiera. Y ahí se da cuenta de que también siente sed. Así que empieza a buscar. Y en los diferentes arbustos que hay en la arena, encuentra uno que tiene algo parecido a hojas. Arranca algunas y piensa que con eso se las puede tapar. Pero necesita algo para atarlas.
En otro arbusto encuentra una especie de fibras muy resistentes y elásticas que le sirven para amarrarse las hojas. Así que básicamente se construye un pequeño apósito con el cual cubre la herida. Y ahí se dedica entonces a tratar de pensar cómo atravesar la barrera o cómo alcanzar a esa esfera, cómo alcanzar al intruso y salvar a la raza humana. Y cuando recuerda que la raza humana depende de él, se siente abrumado, porque es una responsabilidad enorme. Toda una raza depende de que ganes una batalla. Y en ese momento, uno de los lagartos azules que había de su lado se acerca y le dice, hola. Y Carson empieza a pensar que se volvió loco. Y que la soledad es tan fuerte que inclusive empiezas a escuchar a un lagarto hablar. Así que, bueno, ya entrados en gasto le responde al lagarto y le dice, hola. Y trata de agacharse a atraparlo, pero cuando trata de agacharse, el lagarto huye de él, no se deja atrapar. Ah, Carson no le da importancia. Más bien tiene mucha sed. Y piensa que debería continuar excavando en la arena para tratar de encontrar agua y tratar también de ver si la barrera se extiende hasta muy abajo o hay un punto en el que ya la barrera acaba. Y empieza a excavar, a excavar, a excavar, a excavar, a excavar, a excavar. Y está un tiempo largo excavando. Hasta que toca una roca. Roca lisa, dura e impenetrable solo con las manos. No encuentra agua. Y el calor y el esfuerzo lo único que hicieron fue cansarlo mucho más de lo que ya estaba. Se siente con muchísima sed y la pierna le duele. Como puede, se arrastra fuera del hueco que hizo y ve que lo único que consiguió fue crear una gran montaña de arena al lado de la barrera y perder de vista al intruso. Pero en un momento se da cuenta que el intruso está construyendo algo. Está construyendo una estructura con ramas más largas y con las fibras que Carson también encontró, que al parecer también están de su lado. Ambos cuentan con los mismos recursos. Y en ese momento Carson se da cuenta que el intruso está construyendo una catapulta. Pero cuando se da cuenta, la catapulta ya está casi lista. Y unos cuantos minutos después, lanza la primera piedra. La piedra cae muy lejos de Carson, pero se da cuenta que esa arma que construyó el intruso puede ser un problema bastante grave, porque no tiene mucho alcance y en cualquier momento, en un golpe de suerte, le puede dar y puede acabar con él. Así que Carson empieza a pensar cómo va a deshacerse ahora de esa catapulta que construyó el intruso. Se acerca lo más que puede y empieza a lanzar piedras. Algunas piedras dan en la catapulta, pero no le hacen nada. Y es el mismo intruso el que le da la idea. Porque en uno de esos lances de piedra de la catapulta, la piedra choca con otra piedra que está al lado de Carson y lanza chispas. Y Carson dice fuego. Así que empieza a correr, encuentra un arbusto que tiene las ramitas muy secas, las amarra alrededor de una piedra con las fibras elásticas y empieza después a tratar de encenderlo haciendo chispa con dos rocas. Y lo logra. En ese momento encuentra la solución y arma más o menos una docena de esas especies de bombas incendiarias y regresa otra vez al lado de la barrera. De alguna manera hace una pequeña antorcha, enciende las piedras y empieza a tirárselas. Una de esas piedras, por un golpe de suerte, da en la catapulta y la quema. Ok, ganó ese asalto. Digamos que acabó con el arma del intruso, pero el desgaste fue demasiado. Y el intruso, si bien se ve cansado, no se ve tan mal como está Carson, porque él simplemente se sienta en la arena y se da cuenta que su cuerpo quiere simplemente dormir. Pero si se duerme ahí en ese punto en el que está, le va a dar tiempo al intruso de que construya otra catapulta y le va a poner muy fácil que lo acabe con una piedra. Así que empieza a tratar de alejarse lo más que puede de la barrera y empieza a arrastrarse como buenamente puede, lo que le permite el cansancio, lo que le permiten las piernas, lo que le permite la sed, y en un punto pierde el conocimiento. Y lo recobra otra vez, minutos después, cuando un dolor punzante en la espalda
lo hace salir de ese sueño en el que estaba. Y es porque el intruso se dio cuenta de que había quedado dormido y le lanzó una piedra desde el otro lado de la barrera. Carson se despierta, la pierna le duele muchísimo y sigue arrastrándose como puede. Cuando está muy lejos ya y no está al alcance de las piedras que lanza el intruso con sus tentáculos, se mira la pierna y ve que ya tiene infección, que tiene gangrena. ¿Cuántos años, cuántos días, cuántos meses, cuántas horas han pasado? No tiene idea. No sabe cuánto tiempo ha estado ahí. Y se acuerda que la voz le dijo que era un espacio temporal totalmente distinto. Y piensa que es inútil empezar a pensar en cuánto ha pasado ahí, porque nunca lo va a entender. Lo único que sabe es que ahora tiene una pierna infectada y que eso hace que su tiempo sea limitado. Tiene que encontrar una forma de acabar con eso. ¿Qué puede hacer? Bueno, lo primero es que trata de hacer otro tipo de arma. Un arma de largo alcance, como hizo el intruso. Pero construir una catapulta le va a llevar más tiempo, porque si bien es más fuerte, se da cuenta que es menos ágil y menos ingenioso que el intruso para la construcción de un mecanismo tan detallado. Así que se plantea hacer más bien un arpón. Y con otra piedra la talla hasta darle la forma de punta de lanza que necesita. Y con varas que encuentra en los arbustos, con lo pocas fuerzas que le queda, construye el mango. Y luego construye una cuerda con las mismas fibras de las plantas que usó hace un rato. Y ya tiene su arma de larga distancia. Cuando Carson termina de armar el arpón, y ahora tiene dos armas, el arpón y un cuchillo, se da cuenta que uno de los lagartos azules viene y le habla. Y le dice: hola, dolor. Hola, dolor. Y a Carson eso le causa curiosidad. Hola, dolor. El lagarto solo repite esas dos palabras y empieza a tratar de indicarle un camino. Así que Carson decide seguirlo y unos cuantos metros más allá se encuentra el lagarto que había lanzado el intruso hacía un rato, o hacía días, o hacía meses, y que él había dado por muerto. El lagarto estaba vivo y estaba sufriendo porque estaba mutilado. Así que Carson saca su cuchillo y acaba con la pequeña criatura. Y cae en cuenta de algo. El lagarto no atravesó la barrera porque estuviera muerto. Atravesó la barrera porque estaba inconsciente. Estaba inanimado. Así que Carson nota que en realidad la barrera no es para materia inerte. Lo que pasa a través de la barrera es lo que no tiene conciencia. Es una barrera mental. Así que a Carson se le ocurre una idea. Una idea loca y que iba a requerir mucho valor. Pero a fin de cuentas el valor era lo que iba a definir esa batalla, ¿no? Así que busca una piedra más o menos grande y se sube al montículo de arena que había creado. El montículo que creó cuando empezó a excavar tratando de buscar agua. Y allí en la cima se sentó y se golpeó la cabeza con la piedra. Lo suficientemente fuerte para perder la conciencia, pero no tanto como para quedar totalmente vulnerable. Cuando perdió la conciencia simplemente rodó ladera abajo y lo despertó un dolor agudo. Pero era un dolor que Carson ya había previsto. Era el dolor de una piedra que arrojó el intruso para comprobar si seguía vivo o si estaba consciente. Como Carson ya contaba con eso, simplemente decidió quedarse muy quieto y tratar de mantener la mente en blanco. El intruso empezó a acercarse, 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 y en el momento en que lo tuvo suficientemente cerca, Carson usó el arpón que había construido para atravesarlo. El intruso trató de huir y andó un poco, pero Carson con la cuerda que tenía en el arpón lo jaló y con su último esfuerzo empezó a traerlo hacia él. La fuerza física del intruso no era tanta, así que Carson pudo atraerlo. Y cuando lo tuvo mucho más cerca, con el cuchillo lo eliminó. Justo cuando lo eliminó,
escuchó una alarma, un pitido, y se despertó y se dio cuenta que estaba en su nave, sostenido por las correas de seguridad de su asiento. ¿Había sido todo un sueño? No, uno no sueña en medio de una batalla en el espacio. Y el pitido era el intercomunicador de la nave. Así que Carson abrió la comunicación y se dio cuenta que quien quería hablar con él era el comandante de la nave nodriza, de la nave a la cual Carson pertenecía y para la cual estaba patrullando. Y le dijo: Carson, no me va a creer, pero disparamos, dimos un tiro en una de las naves de la flota de intrusos y todas las naves explotaron. Lo único que podemos pensar es que era un fallo en su estructura y que contamos con la suerte de darle y de atinarle al punto que teníamos que atinarle. Carson dijo: qué bueno, comandante, y cortó la comunicación. Se miró la pierna y vio que tenía una cicatriz perfectamente curada, larga, y que aparentemente había estado infectada en algún punto. Se miró el cuerpo y encontró pequeñas cicatrices que parecían golpes de piedras. Así que no había sido un sueño. Carson regresó a la base nodriza donde todos estaban celebrando. Y básicamente empezó a recuperarse del golpe psicológico que había sufrido ante la experiencia que había vivido. Pero sabía que no podía contarle a nadie acerca de ella, porque quedaría como el mentiroso más grande del mundo. Lo que acabas de escuchar es una narración muy libre del cuento de ciencia ficción Arena, del autor Frederick Brown. Un cuento apasionante, lleno de emoción, que también es uno de los pilares fundamentales de la ciencia ficción, sobre todo porque este se centra en el encuentro de la humanidad con una potencial amenaza alienígena y cómo esto se define en una batalla 1-1. Si te gusta este tipo de contenido y si quieres seguir escuchando este tipo de historias, pues suscríbete a este canal, porque básicamente es de lo que hablamos aquí. Chao.